Capítulo 3. 3. Diseño y uso de herramientas de corte. 3.1. Herramientas de corte. 3.1. 1. Los orígenes. El hombre nunca se dio cuenta del momento en que inventó las herramientas, simplemente surgieron por mera necesidad, como un hecho casi natural. Cuando no pudo hacer con sus manos un determinado trabajo, recurrió a una serie de implementos que usó como utensilios. Para hacer lo que quería, sin saberlo, comenzó a elaborar desde la palanca o la rueda, dispositivos auxiliares que le permitieron cumplir sus objetivos, dando origen a unas primitivas herramientas. Desde la época de las cavernas, nuestros antepasados fueron evolucionando utilizando herramientas. Claro, no eran las herramientas como las conocemos hoy. El hombre primitivo usó útiles muy simples como mazones, hachas, piedras filosas. Esas mismas herramientas, aunque con diseños más modernos, siguen teniendo vigencia hasta nuestros días. Así como el hombre ha evolucionado, también su medio ambiente y sus necesidades fueron cambiando y, con estas, sus habilidades. Aprendió a crear, diseñar, fabricar y manejar un sinnúmero de herramientas que lo ayudaron en esa evolución. Con el tiempo una nueva idea generó herramientas nuevas para llevarla a cabo, con esas nuevas herramientas surgían nuevas ideas, que daban origen a nuevas herramientas y así, sucesivamente, se retroalimentaron a través de los años, las ideas del hombre y sus herramientas. Al hablar de herramientas, las primeras imágenes que nos vienen a la mente son aquellas que generalmente se conocen en un hogar, las de mayor acceso y que puede utilizar cualquier persona. Estas son las herramientas manuales: martillo, pinza, destornillador, tenaza, llaves de tuercas fijas o móviles, un serrucho, etc. Algunos recordarán a su abuelo o su padre trabajando en la casa, seguramente con algunas herramientas como limas, escofinas, cepillos o formones. Tal vez usando alguna de las más comunes máquinas herramientas manuales como la agujereadora de pecho, que perforaba utilizando brocas de acero rápido, una morsa de sujeción de banco o alguna guillotina de corte con palanca. Equipamientos simples que también tuvieron su evolución. Se fueron perfeccionando con el tiempo, gracias a la evolución de la tecnología, que le permitió llegar hasta las actuales perforadoras eléctricas manuales o de columna, de uso industrial, lijadoras eléctricas, prensas, serruchos mecánicos, amoladoras, cortadoras eléctricas, etc. Todo un potencial de versátiles máquinas, herramientas y herramientas de todo tipo que permiten la máxima comodidad y seguridad para afrontar cualquier trabajo manual que quiera realizar el hombre moderno. 3.1.2 Arranque de viruta. Si bien las herramientas que hemos visto son algunas de las más populares desde sus orígenes, en la actualidad, la variedad tanto de herramientas y máquinas herramientas existentes es muy amplia, con los más variados diseños y aplicables en todo tipo de usos. Por poner una época de referencia, podemos decir que finalizada la Segunda Guerra Mundial se empiezan a difundir una gran variedad de herramientas y máquinas herramientas, ampliando el espectro de las herramientas, que siguió creciendo hasta nuestros días. Más allá de las herramientas caseras, son las industrias las que comienzan a utilizar máquinas herramientas más modernas. El gran auge industrial está dado por el desarrollo de los procesos productivos más utilizados hasta la actualidad. Los procesos de mecanizado han sido, y son, los más aplicados por la mayoría de las industrias. Herramienta monofilo. Dentro de esa gran variedad de herramientas se destacan las utilizadas por las máquinas herramientas industriales para los procesos de mecanizado, denominadas herramientas de corte. Son un tipo de herramientas no muy difundidas. Respecto a las más difundidas, la mayoría de las herramientas conocidas son diseñadas y construidas para que tengan una vida prolongada, mientras que las herramientas de corte cuentan con un periodo de vida útil menor y luego se descartan. Al hablar de herramientas de corte, nos referimos a las herramientas de mayor consumo industrial en el mundo, en la actualidad y en los últimos 40 años. Estas herramientas, utilizadas mayoritariamente en máquinas herramientas, son aquellas que realizan el principal trabajo en todo tipo de mecanizado. La operación que realizan se llama arranque de viruta y permite obtener la mayor cantidad de viruta de la pieza a mecanizar. El joven y vertiginoso desarrollo de las herramientas de corte se produjo a lo largo del siglo XX, transformándose en una verdadera vedette para quienes realizan mecanizados de altas producciones del rubro metalmecánico. Los distintos tipos de materiales que las componen, sus diseños, formatos y medidas, más las alternativas de operabilidad y características de uso, las distinguen de cualquier otra herramienta conocida. Desde su creación, las herramientas se caracterizaron por ser las principales auxiliares al momento de trabajar, las manuales fueron las primeras y las que equiparon a las máquinas herramientas llegaron posteriormente. Las herramientas de corte cuentan con una división elemental. A principios del siglo XX, el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, con sus trabajos de normalización, las definió como herramientas monofilo y multifilo. En una segunda división aparecen las estáticas, herramientas fijas, y las giratorias. Más allá de sus divisiones, todas cumplen la misma función, el arranque de viruta. Como su nombre lo dice, las herramientas de corte monofilo son herramientas de un solo filo,
básicamente aplicadas en tornos, pilladoras o alisadoras. Las herramientas de corte multifilo tienen más de un filo, desde 2 hasta 100, y se utilizan en máquinas fresado ras, centros de mecanizado o perforadoras. Las herramientas estáticas son las que se ubican en forma estática en la máquina herramienta. Para realizar su trabajo dependen de la rotación de la pieza. Las herramientas giratorias son instaladas en las máquinas. Herramientas en el husillo giratorio que posee la máquina, realizando su trabajo en forma giratoria sobre la pieza que se mantiene estática a la base de la misma máquina. Ambos tipos son utilizadas por igual en todas las industrias. La diferencia radica en la operabilidad, ya que su uso se aplica a máquinas distintas, conceptualmente son fabricadas de forma distinta y con procesos de mecanizados distintos. 3.1.3 Herramientas de acero. Frederick Winslow Taylor fue el primero en establecer una norma de estandarización y categorización de las primeras herramientas de corte, basándose exclusivamente en el tipo de material descubierto por él. Taylor, secundado por otro ingeniero M.J. Witte, ensayaba con un acero Midvale número 68, un típico acero de la época, un acero aleado al que siderúrgicamente agregó un 5% de tungsteno. Una vez fabricado, comprobó que calentándolo casi hasta la temperatura de fusión para templarlo, adquiría una nueva y desconocida propiedad que la denominó dureza al rojo, en realidad lo llamó rojo cereza. Tal propiedad consistía en una conservación de la dureza del temple hasta temperaturas del orden de los 600 grados centígrados, y estas temperaturas solo pueden generarse durante el corte, por el calor friccional de las altas velocidades de corte. De aquí en más, los aceros que admitían el tratamiento de Taylor fueron denominados aceros de corte rápidos. Los operarios las llamaban herramientas rápidas, finalmente se las terminó llamando aceros rápidos. Los trabajos que realizaron sobre diseños y ángulos de filos realizados con unas 400.000 toneladas de los más variados materiales, en especial aceros y fundiciones, fueron tan brillantes que tienen vigencia como un patrón de fabricación de herramientas en casi todo el mundo. Las herramientas positivas tienen un ángulo de corte más agudo, especialmente desarrolladas para materiales de difícil mecanizado, como son los materiales muy pastosos, aceros AE1010, con mucho contenido de plomo, o inoxidables series AE304/306, latón y aluminio. Estas herramientas positivas trabajan al corte. Se usan cuando se cuenta con poca potencia o mucha inestabilidad en la máquina herramienta utilizada. Fresa disco. Las herramientas neutras en la práctica también son positivas, pero sus ángulos de corte no son tan agudos, resguardando más el filo de corte. Suelen utilizarse con materiales más estables para su mecanizado como lo son los aceros AE1045, 8620, 4140 o 5160. También se utilizan en cobre, bronce y titanio. Se usan para mecanizados generales, o donde haya golpes, durezas e imperfecciones. Como las positivas, también trabajan al corte. Las herramientas negativas tienen ángulos de corte recto. Solo se usan para el mecanizado de fundiciones de acero de cualquier tipo, o materiales duros o templados. No trabajan al corte, sino con la deformación plástica del material que se mecanice. Para este tipo de herramientas se tiene que contar con máquinas de más potencia que para las positivas. El mismo Taylor entregó los resultados de sus numerosas investigaciones sobre los nuevos mecanizados con herramientas de corte de acero rápido, a la Sociedad Americana de Ingenieros de Fabricación. Al mismo tiempo, entregó un manifiesto o fórmula de Taylor que aún hoy tiene vigencia. Taylor mejora la fabricación de sus herramientas en 1906, agregándoles un porcentual no determinado de vanadio y logrando una sensible mejora en su rendimiento general, sin efectuar cambios en su nombre. Durante los 20 años siguientes, la mayoría de fabricantes de aceros para herramientas continuaron haciendo ensayos con resultados muy dispares. Hasta que en 1925, en una pequeña acería de Filadelfia, unos ingenieros siderúrgicos lograron con la aplicación de un mayor porcentual de cobalto, con un valor del orden del 12% como máximo, una muy importante mejora de su rendimiento. En los Estados Unidos se los comienza a conocer como aceros súper rápidos, luego mundialmente como aceros HSS, siempre respetando lo hecho por Taylor. Además del manifiesto de Taylor, básicamente dedicado a herramientas de corte para ser utilizadas en tornos, la máquina herramienta utilizada por excelencia, se comienzan a ver las primeras herramientas hechas de acero rápido y súper rápido para ser utilizadas en fresadoras, la segunda máquina más elegida para realizar los mecanizados. Fresas cilíndricas helicoidales de distintos pasos, con cortantes normales o de alto rendimiento, fresas disco de varios cortes, fresas frontales, normales de alto rendimiento y para materiales blandos, fresas de acanaladuras, chaveteras, y una importante variedad de fresas normales y especiales o de forma que plantearon un cambio en los principios de los mecanizados de la época, mostrando a las herramientas de fresado como una alternativa válida, para incorporarlas a los procesos de grandes producciones.
En la actualidad, se siguen usando en pequeños talleres algunas de las fresas nombradas o fresas para filetear creadores, fresas de rosca y algunas fresas limas, dejando un párrafo aparte para las hojas sierras de acero súper rápido, que seguramente serán las de mayor consumo a nivel mundial. De estas existen las hojas de corte manual, sierras sin fin, o también las sierras disco, simples o bimetálicas, con distintos tipos de temples para lograr mayor dureza en el diente de corte y flexibilidad en el cuerpo central de la hoja. En la actualidad, el mayor consumo está dado en las herramientas fresas cilíndricas de 2, 3 y 4 cortes de pequeños diámetros, machos para roscado y creadores, junto a las nombradas las hojas de sierra sin fin. 3.1.4 El Armetal. Bajo la licencia de General Electric, la firma alemana Osram comienza a fabricar lámparas incandescentes para consumo propio y para toda Europa. Sin que se conozca la fecha exacta de este hecho, en los laboratorios de Osram se obtiene un filamento o tocho de un material compuesto de carburo de tungsteno y cobalto. Algunos historiadores también lo citan como wolframio al tungsteno. La primera mención al wolframio se remonta a 1574, cuando los mineros de estaño en Cornualles, Inglaterra, encontraron un material al que llamaron el lobo, wolf. El nombre describía cómo el material comía el estaño como un lobo come a un carnero, ram, de ahí la denominación wolfram. Unos 200 años después, se descubre el mismo metal en Suecia, donde se lo llamó tungsten, piedra pesada en sueco, por su elevada densidad. Ahora, se usa el término carburo de tungsteno, pero existen ambos nombres. Este es el compuesto de los filamentos de las lámparas incandescentes. Al comprobar que no se podía mecanizar con ninguna de las herramientas conocidas hasta el momento, fue una sorpresa conocer un material muy duro, por eso se lo llamó Armetal, en alemán metal duro. En 1925 se ofrece este nuevo producto a la firma Krupp, empresa dueña de la mayoría de minas de metales y comercializadora de ellos en toda Europa, porque no tenía aplicación práctica como filamento para lámparas. Ese mismo año, la firma de la familia Krupp adquiere de la empresa Osram la división Tungsten Carbide. En esa división se fabricó el tocho de Armetal, que a partir de entonces pasó a llamarse Krupp Widia Factory con sede en Essen, Alemania. La marca Widia, en alemán Wie igual o como diamante la abreviatura originó Widia, fue registrada con patente oficial en Alemania y casi toda Europa en el año 1927, año de su presentación en la Exposición Internacional de Leipzig Spring Fair de Alemania. Patente oficial número 351828/1927. Este descubrimiento es el hecho más importante del siglo pasado para las herramientas de corte y en el rubro metalmecánico, por los efectos y consecuencias positivas que aportó a la industria en general a lo largo de todo el siglo XX. Marca registrada. Uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX en el rubro metalmecánico, el metal duro, no fue mundialmente conocido como Armetal como lo llamaban los alemanes, sus descubridores al fin. La empresa Krupp, quien heredó la división Carbide de Osram, realizó un estudio en el año 1925 para establecer un nombre a un producto de reciente invención. Para 1927, el metal duro era un metal con una dureza que era la más próxima al diamante. Así era presentado en la Feria Mundial de Leipzig, Alemania, siendo denominadas por los especialistas como unas herramientas exóticas para el futuro. En alemán Weir significa igual o como, y Diamant significa diamante. Las abreviaturas de Weir W y de Diamant, DIA, la unión de ambas dieron origen a Widia, marca registrada por la firma Krupp. Es común hoy día escuchar a mucha gente mal llamar a los insertos de metal duro, como herramientas de Widia. Las primeras herramientas de metal duro tuvieron que competir con las barritas de acero rápidos que se utilizaban para hacer herramientas, a pesar de tener un rendimiento muy superior. Por ese entonces, una barrita de acero rápido permitía realizar el mecanizado de 3 piezas con un filo, en un tiempo de 65 segundos por pieza, y había que afilarla nuevamente. Con la herramienta de metal duro se podía mecanizar 15 piezas por filo en 18 segundos por pieza, y recién se tenía que afilar la herramienta. Otra diferencia era que las máquinas que utilizaban acero rápido trabajaban a una velocidad de corte de 15/16 metros por minuto, mientras que las que utilizaban metal duro trabajaban a 42 metros por minuto. No era fácil contar con esas máquinas porque el precio era alto y además había que contar con máquinas específicas para usarlas. En toda herramienta de corte, el punto crucial pasa por las condiciones del mecanizado. Todas las fuerzas de corte que se generan en el corte de una herramienta se concentran en un determinado punto de contacto, liberando toda la energía generada para ese corte en calor, a condiciones de mecanizado más severas, más velocidad de corte, más avance o profundidad de corte, y mayor temperatura. El metal duro soportaba temperaturas del orden de los 1000/1100 grados centígrados, mientras que los aceros súper rápidos, los mejores, soportaban hasta 580/60 centígrados. A pesar de sus virtudes, el metal duro solo era accesible para aquellas compañías que podían darse el lujo de adquirir ese excelente producto a un costo muy alto.
A otros ingenieros alemanes se les ocurrió una alternativa. Tomando las tablas y normalizaciones de F. W. Taylor, observaron que en la mayoría de las herramientas que había diseñado, solo se utilizaba un extremo al que se le afilaban todos ángulos de corte de la herramienta. Una vez desafilados, se volvían a afilar las veces que fueran necesarias, siempre con el mismo diseño. Estos ingenieros cortaron las barritas de metal duro en pequeños trozos, que luego soldaban a un mango o barra de acero más económico y ofrecieron al mercado una herramienta de corte con diseño, casi al mismo precio y con el triple de rendimiento que los aceros rápidos. Esto provocó un vertiginoso crecimiento en el consumo de metal duro hasta entrada la Segunda Guerra Mundial, cuando el metal duro y sus fábricas pasaron a ser secreto de Estado para el gobierno de Hitler. Mucho se ha fantaseado con el metal duro en manos de los alemanes durante la Gran Contienda Mundial, acerca de cómo podían producir la cantidad y calidad de su armamento y equipamiento, tanto en buques como blindados y balística, todos con una muy importante cuota de mecanizado en su construcción. 3.1.5 Insertos en metal duro. Terminada la guerra, los secretos alemanes tuvieron muy amplia difusión, sobre todo en los países que formaron parte del grupo de los aliados, donde se dio la mayor aparición de nuevas fábricas de metal duro. Las herramientas de metal duro se transformaron en un buen negocio durante la posguerra. Esos diseños de herramientas soldadas comenzaron a utilizarse masivamente. En una de esas nuevas firmas, ubicada en Latrobe, Estados Unidos, uno de sus fundadores M.W. McKenna patentó un diseño de herramienta que permitía utilizar el metal duro sin soldarlo al mango. El sistema consistía en un trozo de metal duro con 2 o 4 de sus caras ya afiladas y rectificadas, que se alojaba en el extremo de un mango que contaba con una cavidad ya preparada para alojar ese trozo de metal duro. Todos iguales. Muy poca gente sabe el porqué del nombre de la firma ISO, un establecimiento abocado a la normalización y estandarizaciones industriales con sede en Ginebra, Suiza. El término ISO corresponde a una palabra que en griego antiguo significa igual. Un término apropiado, si entendemos que la idea de las normalizaciones entre distintos países es exactamente buscar la igualdad entre normas y limitaciones. Ese trozo de metal duro iba insertado en la cavidad y sujeto al mango con una brida en su parte superior, que no le permitía moverse. Una vez gastado el filo utilizado, solo se aflojaba la brida de sujeción, se giraba hasta otro filo y se volvía a sujetar con la brida, sin necesidad de tener que afilar el filo gastado. Esto supuso muchos beneficios a las altas producciones. Este sistema fue patentado bajo el nombre de Kendex por la firma Kennametal de Estados Unidos. Se podría decir que así nace lo que pasó a llamarse un inserto de metal duro, que fue insertado en un portainserto, su mango de acero. Los insertos de metal duro comenzaron a utilizarse en los más variados diseños, formatos y tamaños, hasta entrados los años 60 cuando la incipiente Unión Europea encomienda a la empresa suiza ISO, especialistas en normalizaciones, ISO en griego antiguo significa igual, establecer una normalización de los insertos de metal duro y demás accesorios, portainsertos, cartuchos, etc. Bajo las normas ISO, el metal duro ha tenido una proliferación sin precedentes, ya que en los últimos 40 años se transformó en la herramienta de corte más vendida en el mundo entero. Como ejemplo cabe mencionar que en el año 2006 se consumieron en el mundo aproximadamente unos 6.130 millones de insertos de metal duro. Estas herramientas de diseños positivos, negativos y neutros, tienen vigencia hasta nuestros días con un gran desarrollo, con una importante variedad de formatos, ángulos y variantes de aplicabilidad sobre todo tipo de materiales a mecanizar. Así como hablamos de herramientas monofilos o multífilos, estáticas y giratorias en los diseños de Taylor en acero rápido, las mismas pautas son vigentes para las herramientas de metal duro, que cubren la mayoría de las necesidades sobre torneado, fresado, tronzado o cualquier tipo de mecanizado, ya que existen herramientas de corte para mecanizado de todo tipo. Los fabricantes de metal duro siempre soñaron con la herramienta ideal, una herramienta de corte que fuese dura, tenaz y aplicable a todos los procesos de mecanizado y todo tipo de materiales. Dura, para que permitiese tener un filo que dure lo máximo posible. Tenaz, para que soportara los mecanizados más exigentes con golpes e imperfecciones y que al mismo tiempo sirviese para mecanizar cualquier tipo de material, aceros, fundiciones, cobre, aluminio, titanio, etc. El proceso de corte de materiales en un mecanizado realizado en una máquina herramienta es un acto violento e invasivo, producto de querer quitar material a una pieza que ofrece resistencia. Para que esto ocurra, en esta operatoria actúan diferentes tipos de fuerzas, de compresión, de resistencia, de corte, etc., sobre el filo de la herramienta de corte, volcando sobre estas toda la energía que la máquina herramienta desarrolla, dentro de los parámetros establecidos previamente al preparar el trabajo a realizar. Esa energía de la que hablamos, se transforma en calor. Ese calor se incrementa cuando las condiciones de mecanizado también se incrementan, es decir, cuando existe una mayor VC, velocidad de corte, F avance, AP, profundidad de pasada y K ángulo de posicionamiento de la herramienta con respecto a la pieza, todos valores que si se incrementan, hacen que suba la temperatura de mecanizado.
Esa temperatura es la que deben soportar los filos de las herramientas de corte, por lo que adquiere mucha importancia el material o compuesto con el que esté fabricada la herramienta. En el caso de los aceros súper rápidos llegan a no más de 600 y 650 grados centígrados, desafilándose rápidamente a partir de esta temperatura. En cuanto a las herramientas de metal duro llegan a 1000 y 1100 grados centígrados. Las herramientas con revestimientos, las herramientas de Fermet y cerámicas de primera y segunda generación y de nitruro de silicio llegan a 1200 y 1300 grados centígrados. Las herramientas de CBN a unos ducentésimo más. La herramienta ideal tendría que estar en 1700 y 1900 grados centígrados como máximo, pero esto dependerá de las demás condiciones de mecanizado que se utilicen y con qué material se cuenta para mecanizar. Al mismo tiempo se quiere que la herramienta tenga la mayor dureza de filo posible, es decir, que no se desafile constantemente y permita tener el filo la mayor cantidad de tiempo posible en contacto con la pieza a mecanizar. También es importante que esa herramienta de corte tenga una tenacidad capaz de soportar los golpes, imperfecciones o durezas, que se suelen presentar en determinados trozos de materias primas, o bien que permita efectuar un mecanizado de una pieza cuadrada y la termine redonda sin que su filo sufra anormalidades. Esa misma herramienta tiene que permitir que se puedan realizar operatorias de desbaste, quitar la mayor cantidad de material en una pasada o varias, o terminaciones. Se entienden por terminaciones a los trabajos que permitan llevar a la herramienta a la última pasada de su mecanizado, terminando la pieza. En estas operatorias se trabaja con poco material pero se incrementan notablemente las velocidades de corte, generando las máximas temperaturas en las partes de los filos en contacto con la pieza. Que estos trabajos se puedan realizar en todos los materiales, aceros al carbono, fundiciones, cobre, bronce, aluminio, aceros inoxidables, etc., con todas las variantes que aportan cada una de las alternativas de cada material, unos blandos, otros duros, con poros, macizos, unos de viruta corta, otros de viruta larga, etc. Todos estos materiales se tendrían que mecanizar en seco, es decir, sin ningún tipo de refrigerante. La mayoría de los refrigerantes son altamente contaminantes, perdurables y en algunos casos cancerígenos. En la actualidad, hay materiales que con las herramientas actuales son imposibles de mecanizar en seco, como el acero al carbono SAE 1010, SAE 1020, SAE 304, inox, titanio, entre otros. Y operatorias como perforado en ciego, sin agujero de salida, o tronzado, que se deben refrigerar. Además, otra condición ideal para una herramienta sería que tenga una durabilidad que justifique su uso, y que cuente con la mayor cantidad de filos posibles en su diseño. Y por último que, de ser posible, cuente con el mejor precio del mercado. Cabe aclarar que esa herramienta ideal no existe, si existe una para cada caso en particular pero no una que cumpla con todos los requisitos y todos los materiales. 3.1.6 Los revestimientos. Una gran mejora se produce con la llegada de las herramientas recubiertas en los años 70. Se trata de las herramientas originales a las que se les efectúa un recubrimiento de unos 3 o 4 micrones de espesor. Como referencia, el cabello de un hombre tiene un espesor promedio entre 80 y 90 micrones, que con las técnicas actuales le permiten a los insertos, según sea el caso, incrementar su dureza de filo o desarrollar un inserto con mayor tenacidad. Son recubrimientos con procesos químicos o físicos, que permiten efectuar la adición de materiales cerámicos como tiene, nitruro de titanio, que es de color dorado, TIC, carburo de titanio de color gris, Al2 o 3, óxido de aluminio, de color negro, y otras combinaciones, pero en su gran mayoría intercalando estos compuestos. 3.1.7 Torneado y fresado. Las herramientas de corte tradicionales siempre han sido las de torneado. El torno es la máquina herramienta de mayor difusión en el mundo, por ende las herramientas de corte de torno siempre dispusieron de cierto privilegio para su desarrollo. Siempre fueron las de mayor variedad, aunque en la actualidad hay una tendencia a desarrollar las de fresado. Han contado con ciertas libertades que les permiten las normas ISO, ya que éstas no han evolucionado a la par de las herramientas. Las normas ISO se refieren al establecimiento de estandarizaciones y normativas, con sede en Ginebra, Suiza, fueron establecidas por pedido de la incipiente Unión Europea en la década de los 70. ISO en griego antiguo significa igual, de aquí su nombre. La gente de ISO estableció una normalización de calidades para el metal duro, que hoy sirven de referencia en forma orientativa a los fermets, cerámicas y CBN. Luego se establecieron las normas dimensionales, que básicamente tomaron como patrón las anteriormente diseñadas por F. W. Taylor, volcadas en su manifiesto presentada a la Sociedad de Ingenieros Americana, a principios del siglo pasado. Estas normas establecen diseño, forma, tolerancia, sistema de sujeción, dimensiones y aplicabilidades. En todos los casos se cuenta con una codificación alfanumérica, en algún caso cuenta con excepciones, que permiten el aporte personal del fabricante, cuando su diseño no queda encuadrado en un todo con la norma.
Las que encuadran a las herramientas de torneado son las más completas, en cambio las de fresado son normas que desde el momento que se crearon no han tenido mayores cambios, como si las tuvieron las de torneado, permitiendo a los fabricantes de herramientas de fresado ciertas libertades que han sido explotadas por algunos de ellos. Entre las herramientas de torneado encontramos las que son para desbaste, operatorias de un mecanizado medio, lógicamente, las que son utilizadas para terminación. La mayoría son insertos que cuentan con diseños de rompevirutas apropiados para cada eventualidad, mayoritariamente encuadrados bajo las normas ISO de fabricación. Es importante aclarar que en líneas generales los conceptos delineados a comienzos del siglo XX por Taylor se mantienen vigentes hasta el último inserto diseñado para torneado. En los últimos 30 años surgió una línea de insertos que no estaba entre los originarios, ya que dicha operatoria es medianamente joven, se trata del tronfado. Operatoria que permite realizar tronfado y rasurado de las piezas mientras giran. Una especialidad que se utiliza también en los tornos, cuyas herramientas de corte han aportado nuevas e interesantes soluciones. También el roscado se ha sumado como una alternativa positiva. Cuando de insertos se trata, hoy existe gran variedad de insertos que permiten desarrollar trabajos de prácticamente cualquier tipo de rosca existente. Los insertos de roscado son un gran aporte a las modernas soluciones de mecanizados. Distinto es el caso de las herramientas de corte para fresado. Estas contaban con serias limitaciones en los años 60 y 70, pero la llegada de los centros de mecanizado con corte axial a FNF, que son una derivación de las tradicionales fresadoras universales, las han revitalizado a niveles que francamente deslumbran. Antiguamente, los procesos de fresado no superaban un 10% de los totales de mecanizado en cualquier parte del mundo. En la actualidad, ya casi un 30% de los mecanizados que se realizan corresponden a operatorias de fresado. En general, la mayor utilización de las nuevas fresadoras o centros de mecanizado se da en las matricerías. En estos casos, las herramientas de corte se han multiplicado en forma increíble. Aquí encontraremos fresas para planear, fresas de escuadrar, fresas disco, fresas con variantes de corte que van de 1 a 50 insertos de corte. La oferta es muy amplia. Los nuevos procesos de sinterización permitieron la llegada de los nuevos compuestos de metal duro con granulometrías muy finas, 1 a 2 micrones como máximo, denominadas fresas integrales de metal duro de micrograno. Son fresas de diseño similares a las de acero rápido, mayoritariamente helicoidales, pero hechas totalmente de metal duro, que permiten diseños específicos para efectuar mecanizados que en otras épocas serían prácticamente imposibles. También se han caracterizado las fresas desarrolladas fuera de las normas ISO, que en su gran mayoría están diseñadas para efectuar trabajos de matricería, con formatos muy positivos, o redondos, algunos para mecanizados en profundidad, y también para efectuar perforaciones con interpolación. Una operatoria a realizar por las máquinas fresadoras o centros de mecanizado con FNF, que consiste en efectuar un agujero y luego ampliarlo desde su periferia, girando en torno al mismo. El panorama actual es muy amplio y las perspectivas son muy alentadoras para las fresas, ya que comercialmente tiene algunos privilegios con respecto a las herramientas de torneado. En una herramienta de torno se usa normalmente un inserto, mientras en una fresa se suelen utilizar 2 o más insertos. 3.1.8 Las cerámicas. En la década de los 80 del siglo pasado, los mayores fabricantes de herramientas estaban preocupados por el agotamiento de las reservas de selita, tierra buscada en las minas de Estados Unidos, Suecia, Mongolia y Sudáfrica, que suele contener además de otros componentes tungsteno, aproximadamente entre 15 al 30%. Después de la caída del muro de Berlín, la apertura de la economía china y la consolidación de Japón como tercero en discordia en cuanto a las herramientas de corte de metal duro, el mercado volvió a su normalidad. Durante ese periodo de incertidumbre, muchas empresas efectuaron pruebas y desarrollos de los más variados materiales con el fin de concebir un reemplazante del metal duro. Justamente, Japón como líder y Alemania secundándolo tomaron las riendas del tema. En ambos países las investigaciones y desarrollos sobre nuevos compuestos para herramientas de corte llegaron a resultados muy similares, complementándose perfectamente. En Alemania nacieron las primeras herramientas de corte de cerámicas, llamadas de primera generación. Se trataba de herramientas de color blanco construidas con óxido de aluminio, alúmina, prensadas en frío. Se denomina presadas en frío cuando se realiza su prensado a una temperatura por debajo de los 60°, si fuese por sobre esta temperatura se denomina prensado en caliente. Fueron diseñadas para hacer trabajos de terminación. Construidas bajo normas ISO, de gran volumen, necesitaban ciertas condiciones de estabilidad y rigidez difíciles de cumplir en una máquina herramienta como un torno. Estas primeras herramientas de corte de cerámicas, a pesar de ser lanzadas al mercado con mucho bombo, fueron un rotundo fracaso técnico y comercial. Al poco tiempo, todos las probaron y vieron que era muy difícil obtener las condiciones ideales para su utilización. Eran herramientas muy duras,
por ende extremadamente frágiles, y necesitaban que se las utilizara en dispositivos de sujeción extremadamente rígidos. Los que existían eran tremendamente voluminosos, poco prácticos y muy caros, para ser empleadas en máquinas de pudies en desarrollar regímenes de vueltas muy elevados, más de 5.000 a 7.000 revoluciones por minuto, máquinas herramientas que no tuviesen prácticamente vibraciones. Por ese entonces, las máquinas herramientas no estaban preparadas para ser utilizadas en esas condiciones, por ende las herramientas de corte de cerámica blanca se rompían con mucha facilidad. Poco tiempo después, en Japón, se presentan las primeras herramientas de corte construidas por Fermet. Se trata de unas cerámicas metalizadas, la abreviatura de ambas palabras dio origen al Fermet. Su composición es la sinterización de unos polvos de carburo y nitruro de titanio, teniendo como aglutinante de los polvos, según el fabricante, cromo o níquel. Estas herramientas no tienen nada que ver con el metal duro, pero permiten utilizar sus mismos diseños y geometrías, como también los portainsertos, pero mejora ampliamente sus prestaciones de mecanizado, sobre todo en lo que respecta a terminación, con mucha más velocidad. Al mismo tiempo también en Japón, se continuó con el desarrollo e investigación de la cerámica de óxido de aluminio. Tras muchos ensayos se presenta, a principios de los años 80, una cerámica mejorada de óxido de aluminio, con carburo y nitruro de titanio, entre otros componentes, que se la denomina mixta. Se trata de una cerámica de segunda generación, teñida de color negro. El óxido de aluminio es incoloro, pero para diferenciarla del fracaso de la anterior que era blanca, se la tiñó de color negro. Esta cerámica tiene mucha vigencia, utilizada para el mecanizado de aceros, más todos aquellos materiales muy duros o que superen los 50 HRF, Rockwell C, una escala para medición de dureza. Una tercera alternativa viene dada por un compuesto utilizado para la fabricación de herramientas de corte. Sería una cerámica de tercera generación, nitruro de silicio. Durante varios años, la NASA en los Estados Unidos buscó durante las décadas de los 60 y 70 un compuesto aislante que permitiese llevar adelante un proyecto del transbordador espacial. Se buscaba un aislante exterior para la nave. Entre las alternativas probadas el compuesto más idóneo resultó ser el nitruro y carburo de silicio o simplemente arena. El carburo y nitruro de silicio también es muy utilizado en la electrónica, chips y transistores son construidos en estos materiales. El proveedor de estos compuestos era una empresa japonesa, que entrados los años 80 presenta al mercado mundial de herramientas los primeros insertos de nitruro de silicio. Por ser un óptimo conductor de temperatura se transformó rápidamente en una de las herramientas más elegidas para los mecanizados de fundiciones, siendo, en la actualidad, el mejor compuesto existente para el mecanizado de esos materiales en condiciones extremas. Se dice que las condiciones son extremas cuando la materia prima se presenta con una cascarilla cuando sale de los moldes muy abrasiva, que deteriora mucho los filos de las herramientas, o piezas cuyas formas son difíciles de mecanizar porque tienen golpe, o algún impedimento para un mecanizado simple. 3.1.9 Herramientas de FBN, nitruro de boro cúbico. En la década de los 50, en la empresa estadounidense General Electric Company, un grupo de investigadores norteamericanos obtuvo un producto de dureza extrema como resultado de una serie de experimentos, cuyo fin era obtener algún material que se aproximara a las virtudes del diamante. Se descubrió que tras un proceso de horneado y sometido a extremas presiones, el nitruro de boro cúbico, FBN, puede tomar una dureza tan solo un punto por debajo del diamante natural. Sin embargo, durante varios años no se encontró aplicación específica para este hallazgo. Recién a mediados de la década de los 60 se propone utilizarlo como herramienta de corte y se lo comercializa con la marca Borafon, marca registrada por General Electric y comercializada por Carboloy. Es un material cuya particularidad principal pasa por su extrema dureza, que le permite ser utilizado con materiales muy duros o endurecidos, como aceros templados o nitrurados con valores de durezas del orden de 50/55 HRF, Rockwell C. Así su campo de aplicación abarca prácticamente cualquier material, transformándose en una herramienta de corte muy versátil que se aplica a casi cualquier mecanizado. Dureza, resistencia de un material a ser penetrado o deformado permanentemente y que cesa cuando desaparece la fuerza ejercida sobre éste. La dureza se puede medir con diversas escalas o tipos de medición. Los más conocidos son las escalas en Brinell, Rockwell, Stour y Vickers. Las más usadas en la metalmecánica son las escalas en Brinell o Rockwell. Brinell, dureza que expresa la relación entre carga de prueba y superficie de la huella de impresión, cuando se presiona durante 10 segundos, bajo la acción de una carga de 29.420 Newton, con una bola de diámetro fijo de 10 milímetros, sobre una probeta o pieza de prueba. Rockwell, un tipo de dureza que se calcula midiendo la profundidad de la deformación permanente producida por un cono de diamante, escala C, o por una bola de acero, escala B, lleva el nombre de su inventor. En la metalmecánica la más utilizada es la escala C. Cuando se descubre el FBN se creía que su dureza era similar a la del diamante, que es el elemento natural de mayor dureza,
Por eso lo llamaban el primer diamante artificial. Hoy se sabe que su dureza está un poco por debajo de la del diamante. En el mundo existen pocos fabricantes de FBN en el mundo, hoy en día no son más de 10, que lo fabrican para su propio uso y para la gran mayoría de fabricantes de herramientas de corte. Se lo fabrica bajo normas ISO, preferentemente como placa o inserto estándar, o en diseños de herramientas especiales. En muchos casos se ofrece equivocadamente como una herramienta de diamante industrial. Buscando diamantes. En los años 50 del siglo pasado, en los Estados Unidos, la firma General Electric Company logra, con un grupo de ingenieros, el desarrollo de una máquina con la que se pensaba obtener diamante industrial. Esa máquina, teóricamente, lograba la temperatura y la presión adecuadas para obtener un diamante, pero faltaba algo, el añejamiento que le da la naturaleza al diamante, que no pudo lograr la máquina. Ese fue el punto de partida para la experimentación con distintos tipos de compuestos. Entre ellos, una de las fórmulas utilizada fue nitruro de boro cúbico, identificado con las siglas FBN. Un compuesto, que procesado con la misma máquina, obtiene una dureza tal que es un punto por debajo del diamante. Mayoritariamente se lo suele mal denominar diamante industrial. Igualmente, el FBN es muy utilizado para el mecanizado de metales duros, mecanizados difíciles y otros tipos de aplicaciones. La firma General Electric Company lo patentó con el nombre Borafon. El principal inconveniente para utilizar herramientas de FBN es su precio. Realmente es una de las herramientas de corte más caras que existen, producto de sus muy altos costos de fabricación. Por eso se buscaron variantes en su construcción que permitiesen una mejor oferta del producto. En lugar de fabricar el inserto completo de FBN, una alternativa es comercializarlo en pequeños trozos soldados en los extremos o puntas de insertos de metal duro, buscando no restar capacidad de uso de la herramienta de corte, pero sí disminuir su valor de venta. Aún así su costo sigue siendo de un valor muy importante. FBN. Durante muchos años el FBN fue utilizado por la industria maderera reemplazando las herramientas de acero rápido y de metal duro porque es uno de los pocos materiales para herramientas que soportan perfectamente la abrasión destructiva que las resinas de la madera provocan a los filos de las herramientas de corte. En la actualidad, y desde hace unos años, lo utiliza con mucho éxito un gran número de industrias metalmecánicas. Particularmente, las que trabajan como empresas autopartistas o las que disponen de grandes partidas de producción, que requieren procesos con mucho arranque de viruta. También se lo utiliza para reemplazar, en determinadas operatorias, el rectificado en algunas piezas, por la muy buena terminación superficial que deja luego del mecanizado. 3.1. Dais conclusiones. Desde la época de Taylor, con sus primeras herramientas de acero rápido, y hasta las actuales herramientas de corte de FBN, siempre se mantuvo una línea de diseño y creación tradicional de dichas herramientas de corte. Siempre se buscó concebir un material o compuesto que permitiese al hombre realizar el trabajo de la forma más sencilla posible, lo mejor posible y en el menor tiempo que se pueda. Al poner los esfuerzos en encontrar el material para la mejora en el rendimiento de las herramientas de corte, que de una forma u otra han mantenido sus diseños por más de 100 años, poco es lo que se ha evolucionado en cuanto a su aplicabilidad operativa en los procesos de corte propiamente dichos. Los distintos materiales que fueron mejorando los rendimientos de las herramientas de corte a lo largo del siglo XX permitieron aumentar velocidades y disminuir los tiempos de mecanizados, pero siempre dentro de las mismas operatorias, torneado, fresado, perforado, etc. Si bien los costos de los mecanizados se redujeron notablemente, aplicando el criterio de la evaluación final al rendimiento de las herramientas actuales, las inversiones iniciales para obtenerlos siguen siendo muy altas. En la actualidad, y desde hace un tiempo, se realizan grandes inversiones para el desarrollo de nuevas herramientas de corte tradicionales. En algunos casos en combinación o colaboración con fabricantes de máquinas herramientas que buscan mantener vigentes las actuales características de las herramientas de corte. A las puertas del siglo XXI, surge un novedoso y revolucionario descubrimiento, el láser y el ultrasonido como las futuras herramientas de corte. Sí, el láser y el ultrasonido, pero esa es otra historia.